Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estéis teniendo un día genial. Hoy vamos a hablar de un tema que creo os va a interesar muchísimo. Vamos a sumergirnos en la vida de Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y vamos a hablar de un momento muy específico, un momento que, según sus propias palabras, cambió su vida para siempre, el accidente. Vamos a explorar los detalles de este incidente, el impacto que tuvo en él y cómo lo superó. Va a ser un viaje emocional, así que preparaos para conocer una faceta aún más personal de este carismático actor. Pero antes de empezar, como siempre, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana sobre vuestras celebridades favoritas, noticias de actualidad y mucho más. No os lo perdáis. Bueno, hablemos de Can Yaman. Su ascenso a la fama ha sido meteórico. Desde sus primeras apariciones en la televisión turca, hasta convertirse en un nombre reconocido internacionalmente, su talento y su encanto han cautivado a millones de personas. Lo hemos visto en comedias románticas que nos han hecho reír y suspirar, y en dramas que nos han mantenido al borde del asiento. Pero detrás de esa sonrisa y ese físico envidiable, hay una historia de superación y resiliencia. Can Yaman no siempre tuvo una vida fácil. Creció en un entorno modesto y tuvo que superar varios obstáculos para alcanzar sus sueños. Estudió Derecho, pero su pasión por la actuación lo llevó a perseguir una carrera completamente diferente. Y aunque el éxito le llegó relativamente rápido, también tuvo que enfrentarse a momentos muy difíciles. Uno de esos momentos, quizás el más significativo, fue el accidente que él mismo ha descrito como un punto de inflexión en su vida. No es un tema que Can Yaman haya abordado con frecuencia en entrevistas o en redes sociales. De hecho, hay poca información pública específica sobre los detalles exactos del accidente. Pero en algunas entrevistas, ha insinuado la gravedad del incidente y el profundo impacto que tuvo en su perspectiva de la vida. Aunque no tenemos los detalles específicos, podemos inferir, a partir de sus comentarios, que se trató de un evento traumático que lo obligó a replantearse sus prioridades y a valorar lo que realmente importa. A menudo son estos momentos de crisis los que nos definen, los que nos obligan a crecer y a fortalecernos. Es precisamente esa falta de información detallada lo que hace que este tema sea aún más intrigante. Nos preguntamos qué pasó exactamente, cómo afectó a su carrera y sobre todo cómo logró salir adelante. Para tratar de entender mejor este punto de inflexión en su vida, vamos a explorar los diferentes aspectos de su vida antes y después del accidente, tratando de dilucidar cómo este evento moldeó al Can Yaman que conocemos hoy. Lo que sí sabemos es que a raíz de este accidente, Can Yaman experimentó un cambio significativo en su forma de ver la vida. Se volvió más consciente de la importancia de la salud, del bienestar mental y de la necesidad de vivir el presente. Empezó a practicar deportes con mayor regularidad, a cuidar su alimentación y a dedicar tiempo a la meditación y a otras prácticas que le ayudaran a mantener la calma y el equilibrio. En sus redes sociales podemos ver cómo promueve un estilo de vida saludable y cómo anima a sus seguidores a cuidarse tanto física como mentalmente. Este cambio de mentalidad es sin duda una consecuencia directa de la experiencia traumática que vivió. Antes del accidente, si bien Can Yaman siempre se había cuidado, su enfoque era más superficial, centrado en la imagen pública y en las exigencias de su profesión. Después, la necesidad de recuperarse y de procesar lo vivido lo llevó a profundizar en prácticas que fomentaran la salud integral. Además, el accidente también lo llevó a ser más agradecido por las oportunidades que tenía y a valorar aún más el apoyo de su familia y amigos. Se dio cuenta de que la fama y el éxito son importantes, pero que no lo son todo. Que lo que realmente importa son las relaciones humanas y la conexión con los demás. La experiencia cercana a la muerte o el peligro real lo confrontaron con su propia vulnerabilidad y lo hicieron apreciar la importancia del amor y el apoyo incondicional. En varias entrevistas ha hablado de la importancia de la familia y de cómo el apoyo de sus seres queridos fue fundamental para superar los momentos difíciles. Ha destacado el papel de su madre, a quien describe como su mayor apoyo y su inspiración. Se sabe que la relación con su madre es particularmente cercana y que ella ha sido una figura clave en su vida, tanto profesional como personal. Después del accidente, su apoyo fue fundamental para su recuperación emocional. También ha mencionado la importancia de tener amigos verdaderos, personas que estén ahí para apoyarte en los buenos y en los malos momentos. Personas que te digan la verdad, aunque duela,
y que te ayuden a mantener los pies en la tierra. En un mundo como el del espectáculo, donde la adulación y la superficialidad son comunes, contar con amigos sinceros es un verdadero tesoro. Es probable que el accidente lo haya ayudado a discernir entre las relaciones genuinas y aquellas basadas en el interés. Otro aspecto importante que surgió a raíz del accidente fue su mayor compromiso con causas sociales. Kanyaman ha utilizado su plataforma para concienciar sobre diferentes problemas y para apoyar a organizaciones benéficas que trabajan en áreas como la salud, la educación y la protección del medio ambiente. Antes del accidente, su participación en causas benéficas era más esporádica. Después, su compromiso se volvió más constante y profundo. Ha participado en campañas de recaudación de fondos, ha visitado hospitales y escuelas, y ha donado parte de sus ingresos a diferentes causas. Este compromiso social es una muestra de su generosidad y de su deseo de utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Es posible que el accidente lo haya sensibilizado aún más ante el sufrimiento de los demás y lo haya impulsado a utilizar su posición privilegiada para marcar la diferencia. Es evidente que el accidente tuvo un profundo impacto en la vida de Kanyaman. Lo transformó en una persona más consciente, más agradecida y más comprometida con los demás. Le enseñó a valorar lo que realmente importa y a no dar nada por sentado. El accidente actuó como un catalizador, acelerando su crecimiento personal y espiritual. Aunque no tengamos todos los detalles sobre el accidente, podemos ver los resultados de su superación en su vida actual. Lo vemos como un actor exitoso, pero también como un ser humano comprometido, generoso y consciente. Un ejemplo a seguir para muchos de sus seguidores. Su transformación es un testimonio del poder de la resiliencia humana y de la capacidad de encontrar un sentido a la adversidad. Es importante recordar que todos pasamos por momentos difíciles en la vida. Momentos que nos ponen a prueba y que nos obligan a replantearnos nuestras prioridades. Lo importante es no rendirse, aprender de la experiencia y salir fortalecidos. La vida está llena de altibajos, y es en los momentos difíciles donde realmente demostramos de qué estamos hechos. La historia de Kanyaman es un ejemplo de resiliencia y superación. Nos demuestra que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y que podemos salir adelante si tenemos la fuerza de voluntad y el apoyo necesario. Su historia nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que siempre hay una luz al final del túnel. Así que la próxima vez que veáis a Kanyaman en la pantalla, recordad que detrás de esa imagen de éxito hay una historia de lucha y superación. Una historia que nos inspira a ser mejores personas y a no rendirnos ante las adversidades. Recordad que el éxito no es solo fama y fortuna, sino también la capacidad de superar obstáculos y de utilizar nuestras experiencias para crecer y ayudar a los demás. Para entender mejor el impacto del accidente en Kanyaman, podemos analizar su carrera antes y después del evento. Antes del accidente, su trayectoria estaba marcada por el ascenso rápido a la fama y la participación en proyectos que explotaban su atractivo físico y su carisma. Si bien demostraba talento actoral, su imagen pública estaba más enfocada en su apariencia. Después del accidente, Kanyaman pareció tomar decisiones más conscientes en cuanto a los proyectos que elegía. Se involucró en papeles más complejos y desafiantes, demostrando su versatilidad como actor. También se dedicó a perfeccionar sus habilidades, tomando clases de actuación y participando en proyectos que le permitieran crecer profesionalmente. Esta evolución en su carrera es un reflejo de su crecimiento personal y de su deseo de ser reconocido por su talento, más allá de su apariencia. Además, su enfoque en el bienestar físico y mental se tradujo en una mayor disciplina y compromiso con su trabajo. Se preparaba a fondo para cada papel, cuidando su alimentación, haciendo ejercicio y dedicando tiempo a la meditación y a otras prácticas que le permitieran mantener la calma y el equilibrio. Esta dedicación se reflejaba en su desempeño actoral, que se volvía más auténtico y convincente. La forma en que interactúa con sus fans también cambió después del accidente. Se volvió más cercano y accesible, compartiendo reflexiones personales y animándolos a perseguir sus sueños y a superar sus obstáculos. Utiliza sus redes sociales como una plataforma para inspirar y motivar a sus seguidores, compartiendo mensajes positivos y promoviendo un estilo de vida saludable. Esta conexión genuina con sus fans es una muestra de su madurez y de su deseo de utilizar su influencia para hacer el bien. Aunque Kanyaman no ha revelado los detalles específicos del accidente, podemos inferir que fue una experiencia traumática que lo marcó profundamente. Es probable que haya enfrentado desafíos físicos, emocionales y psicológicos durante su recuperación.
Sin embargo, su resiliencia y su determinación lo ayudaron a superar estos obstáculos y a salir fortalecido. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de superar la adversidad y de encontrar un sentido a nuestras experiencias. Nos enseña que los momentos difíciles pueden ser oportunidades para crecer, aprender y transformar nuestras vidas. La clave está en no rendirse, en buscar el apoyo de nuestros seres queridos y en mantener una actitud positiva ante la vida. La historia de Can Yaman también nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar lo que realmente importa, la salud, las relaciones humanas, el propósito de vida. Nos recuerda que la fama y el éxito son importantes, pero que no lo son todo. Que lo que realmente importa es vivir una vida con sentido, en armonía con nuestros valores y en conexión con los demás. Es importante señalar que el accidente no define a Can Yaman. Es solo un capítulo de su vida, un evento que lo transformó pero que no lo limita. Su historia es mucho más rica y compleja, y está llena de talento, trabajo duro, dedicación y compromiso. Su éxito es el resultado de su esfuerzo y de su pasión por la actuación, pero también de su capacidad de superar obstáculos y de aprender de sus experiencias. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado un momento crucial en la vida de Can Yaman, el accidente que lo cambió para siempre. Hemos visto cómo este evento lo transformó en una persona más consciente, agradecida y comprometida. Espero que esta historia os haya inspirado y os haya dado una nueva perspectiva sobre la vida de este talentoso actor. Quiero agradeceros a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido la historia de Can Yaman? ¿Conocíais este detalle de su vida? ¿Qué pensáis sobre su compromiso social y su estilo de vida saludable? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y responder a vuestras preguntas. Y antes de despedirme os invito a darle like al vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares, y a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos.